Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al espacio de la Biblia, hoy con toda la presencia de Elsa Guaitima aquí, así que es un día especial, de lujo, como dice el pastor Sebastián. No voy a decir como ayer empezamos a esta hora, porque ayer hubo un montón de problemas con la transmisión y bueno, pedimos al ejército de intercesores de pedir que no haya problemas, que no se corte. Ahora que tenemos Facebook y YouTube, que no se corten ninguno de los dos, porque el horario de ayer fue cambiadísimo. Pero bueno, confiemos que hoy sea un día que empecemos con toda normalidad. Así que bueno, ¿qué nos trae Celsa hoy de este recorrido fantástico sobre los profetas? Sí, Silvia, me gustaría hoy hablar sobre el profeta Amós, porque ya hemos tomado del siglo VIII antes de Cristo el profeta Isaías, y en el último encuentro del siglo VII el profeta Jeremías. Quería volver un poquito atrás y tomar a Amós, que es un profeta del siglo VIII. Casi contemporáneo de Isaías, pero un poco mayor, un poco anterior, ¿no? Muy pocos años. Porque se nos dice que el profeta Amós estuvo profetizando en el tiempo del rey Usías de Judá y del rey Jeroboam del reino del norte. Nosotros lo vamos a llamar Jeroboam II, porque el primer Jeroboam fue el que dividió el reino a la muerte de Salomón. Este es otro Jeroboam, ya han pasado muchas décadas, muchos siglos. El rey Usías, el rey entonces de Judá, estuvo muchos años en el reino, casi o más de 50 años. Después co-gobernó con su hijo, fue el regente de su hijo. Y en el reino, dice que trató de cumplir con las ordenanzas del Señor. Para los dos reinos fue un tiempo de mucha prosperidad material. Tomaron ciudades, Usías en el sur reconstruyó los muros, hizo pozos para los animales, para el ganado, y en el norte también había mucha prosperidad, solo en lo material. El profeta Amós era del reino de Judá. Eso es lo que llama mucho la atención, porque era del reino de Judá, de una ciudad o aldea que se llamaba Tecoa, al sur de Jerusalén, a unos 16, 18 kilómetros, y cuidaba sus rebaños, parece que era propietario él de ganado, sus rebaños, y aparte también tenía como tarea pinchar unos higos, unas brevas muy particulares para que maduraran y fueran comestibles. Y él mismo declara que de ahí lo llamó el Señor, ¿no? Más o menos, aproximadamente su profecía la podríamos situar entre el año 793 y 753 antes de Cristo. Si decimos 753 antes de Cristo, es un poco antes de Isaías, por eso, en el mismo siglo, pero un poco anterior, porque Isaías comenzó a profetizar en el año de la muerte de Usías. En cambio, Amós durante el reinado de Usías en el reino de Judá. Bien. Y es una profecía, la de Amós, es una profecía lamentablemente de destrucción, ¿no? En todo el libro de Amós hay profecía de destrucción y a la vez hay llamado del Señor. Hay llamado al arrepentimiento, búsquenme, pero no hay respuesta, ¿no? Y sabemos que venía amenazante el reino de Asiria, que fue al final, como el Señor había dicho, fue el que destruyó al reino de Israel, ¿no? Y vamos a leer en Amós del capítulo 5, los versículos 4
al 7, para que veamos, ubiquemos cuáles eran, digamos, los problemas, uno de los problemas que había ahí, que son los que se repiten en casi todos los profetas, pero cómo lo describe Amós, según la palabra del Señor, ¿no? Ujú. Entonces, Amós 5:4. Así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán. Es decir, la primera palabra es búsquenme, búsquenme, vengan a mí, no se vayan. Ujú. Pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. A la nada. Palabra fuerte, ¿no? Sí, sí. Busquen al Señor, otra vez busquen al Señor y vivirán. No sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. Ya se menciona a José hace siglos que ya había muerto, porque en esa zona donde estaban estas ciudades, Betel y demás, eran de los hijos, de las tribus de uno de los hijos de José, Efraín. Efraín, Betel está en Efraín. El otro hijo que heredó también fue Manasés, pero eso estaba del otro lado del Jordán. uh-huh. Efraín está, como quien dice, casi pegadito al reino de Judá. Es decir, termina el reino de Judá, ahí estaba chiquitito Benjamín y después viene hacia el norte, viene Efraín. Por eso se lo menciona a José. Dice, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. Y agrega en el versículo 7, ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia, pero están acercando el imperio de la violencia. Es decir, el derecho, que es la justicia de Dios, para que el hombre tenga buena relación con Dios y con las personas, para que haya paz, para que haya buenas relaciones, para que haya una buena relación entre las personas, entre los distintos pueblos, y para que la gente esté contenta, para que la gente esté alegre, esté disfrutando. El Señor quiere que la gente disfrute. ¿Qué es lo que hacen ellos? Vuelvo al versículo 7, lo repito, ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia, pero están acercando el imperio de la violencia. Es decir, a medida que están desobedeciendo al Señor, están acercando el imperio de la violencia, que es Asiria. Con todos estos hechos que se van alejando del Señor, con todas estas injusticias de todo orden en la relación con Dios por medio de los dioses paganos, del becerro, los famosos esos dos becerros de oro que había, uno estaba ahí en Betel, y aparte con las injusticias que se cometían en el pueblo, por las propias personas. Dice, están llamando, están atrayendo a Asiria. Es decir, están atrayendo a otros que son más violentos que ustedes todavía. Les están abriendo las puertas, ¿no? Y si vamos al capítulo 6, versículos 4 al 7, dice, ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellanan en divanes, que comen corderos selectos y terneros engordados, que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas, sin afligirse por la ruina de José, marcharán a la cabeza de los desterrados y así terminará el banquete de los holgazanes. Acá está describiendo en detalle una riqueza, diría yo, casi obscena. Claro. Pero en realidad la abundancia de bienes es parte de la bendición de Dios.
Lo que pasa es que estos bienes eran obtenidos con malas artes, ¿no? A través de la injusticia, a través del robo, ya vamos a leer otro pasaje, a través de la estafa, a través de las balanzas falsas. Entonces, esta riqueza es la que Dios no quiere, la que tiene un origen negativo, un origen espurio, sí. Además, insiste en el hecho del banquete de los holgazanes, o sea, indolentes, nada más que disfrutando de las riquezas, nada bueno en ello, nada positivo, ¿no? No, no hay nada positivo en ellos. Y están disfrutando de riquezas malavidas. Hay dos temas acá. Las riquezas son malavidas, por un lado, y por otro lado, pueden ser ricos, pueden tener muchos bienes, pero tener un espíritu solidario con el que le falta. Claro. ¿Qué es lo que ocurre con esta gente, estos holgazanes, como los llama acá la NBI? ¿Qué es lo que ocurre? Le quitan al que tiene lo mínimo, se lo quitan para enriquecerse ellos aún más. Bueno, y vamos a pasar ahora al capítulo 7. En el capítulo 7 quería mencionar que hay profecía por medio de visiones. Hay profecía por medio de visiones. Hay 3 visiones que le hace ver el Señor al profeta Amós. La primera son visiones de destrucción, ¿no? De lo que les iba a sobrevenir. La primera es de langostas. El Señor dice, está preparando langostas que van a destruir todos los campos. Y en Amós esto le da una angustia, una necesidad de misericordia, y le pide misericordia al Señor. Le dice, no lo hagas, no lo hagas. Jacob, José, es un pueblo muy pequeño, tené piedad de ellos. Y el Señor le dice, bueno, voy a tener piedad. En la segunda visión, él ve un fuego que consume todos los campos y no queda absolutamente nada. Vuelve a rogarle el profeta Amós, pobrecito, me hizo acordar a Abraham cuando pide, ¿te acordás que el otro día vos lo explicaste? Le pide que no... Gabriel lo explicó, fue el tema del mensaje del sábado. También, pero yo te lo había escuchado a vos hace un tiempo. Bueno, el profeta Amós pide misericordia del Señor y el Señor dice, bueno, no lo haré. Y la tercera visión es que está el Señor apoyado en el muro de Jerusalén, tira la plomada, en medio, dice, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo y no volveré a perdonarlo. Es decir, que el tiempo de perdón había vencido. Claro. Estas 2 anteriores seguramente que fueron décadas que el Señor les daba más tiempo de arrepentimiento, tiempo de volver a Él, pero había un tiempo en el que el Señor ya había decidido que ese era el tiempo de que iban a desaparecer. Continuando con el capítulo 7 de Amós, vamos a ver la parte en que el sacerdote Amasías, que es el sacerdote del becerro de oro, le llama la atención. En Amós, vamos a comenzar a leer en Amós 7:10 hasta el 17. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós. La profecía de un profeta del Señor, a él le llama palabrería. Ya vemos la forma despectiva en que se está refiriendo a él. Y continúa, porque anda diciendo, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces Amasías le dijo a Amós, largo de aquí, vidente. Me da la impresión una impresión tan horrible cuando leo esta frase, ¿no? Largo de aquí, parece como que fuera un perro, con el que se fuera, afuera.
Claro. Largo de aquí, vidente, vidente es la forma antigua de llamar a los profetas. Si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. Es decir, si quieres ganarte el pan, vendría a ser, bueno, mira, si este es tu negocio, anda a hacerlo a tu tierra. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del reino. Amós le respondió a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que oye la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel, deja de predicar contra los descendientes de Isaac. Por eso, así dice el Señor: tu esposa se prostituirá en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y el profeta le respondió que no era profeta ni hijo de profetas, ni de las que abundaban escuelas de profetas, ¿no? Algunos autores, algunos comentaristas dicen que en realidad la frase puede haber sido: yo no era profeta ni hijo de profeta, pero el Señor me llamó y obedecí y vine. Y vine para dar la palabra que Él me dio. Claro. No solo dio palabra contra Israel es la más abundante, también da palabra contra Judá y contra otras naciones, pero la que da contra Israel es tremenda. Y vamos a, bueno, y da oráculo entonces de muerte para el propio sacerdote acusador y su familia. Vamos a ir ahora un poquito al capítulo 8, los versículos del 4 al 6, y vuelve, el capítulo 8, vuelve a hablar de estas personas pudientes y que estaban pensando solo, como dijo el Señor Jesús: donde está tu tesoro, está tu corazón. El tesoro, ¿dónde tenían el tesoro estas personas? Oigan esto, dice el versículo 4, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen: ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano, o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Es decir, no están esperando el día de reposo para ir a alabar al Señor, para ir a agradarle, para llevar la ofrenda, para ir con gusto y disfrutar de la comunión del Señor, sino para que se ve que al día siguiente ya podían hacer los negociados. Claro. Para que pongamos a la venta el trigo, achicar la medida. Eso es una estafa. Achicar la medida y aumentar el precio. Achico el metro, diríamos ahora, ¿no? El metro lo hago más corto, y falsear las balanzas. Suena muy conocido todo eso, ¿eh? Fueron los inventores, quizás. Qué barbaridad. Es tremendo porque me llama mucho la atención de el detalle, ¿no? El detalle está hasta en las pesas de las balanzas estaban arregladas para que dieran más peso del que era correcto. Es decir, en todas las acciones de su vida, tanto los poderosos como los negociantes del pueblo hacían esto. Y sigue el versículo 6 del capítulo 8, y vender los desechos del trigo, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. A mí me parece tremendo esto. Yo pienso, cuando dice comprar, que es posible que los compraran como esclavos, ¿no? Es decir, se aprovechaban de la falta de un calzado, de la falta de vestido y del hambre de las personas. Bueno, tremenda la descripción que hace. Eso de los desechos del trigo, los alimentos
no en mal estado, pero con Claro, con lo lo que ya que sobra, lo que no es bueno, lo que no tiene ningún tipo de elemento, exactamente, de valor nutritivo, ¿no? Los desechos. claro, exactamente, que por ahí eso se usaría para los animales, quizás, ¿no? Claro, Pero ellos lo venden como bueno. claro. Es decir, todo tipo de Todavía, creo que todavía no se habían descubierto los valores del salvado de trigo, del salvado de avena, como ahora. Pero en ese exactamente, momento era lo peor de lo peor el darle eso, ¿no? darle esto, sí. Y ahora vamos a ir al capítulo 9, que me interesa mucho leer un versículo tremendo, el versículo 7 del capítulo 9. Es tal el enojo del Señor con este pueblo creado por Él y amado por Él y salvado por Él tantas veces que les dice: Israelitas, ¿acaso ustedes no son para mí como cusitas? Cusitas son los etíopes, ¿verdad? Al nivel de donde los pone. ¿Acaso no saqué de Egipto a Israel, de Creta a los filisteos y de Quir a los sirios? Afirma el Señor. Es decir, les quita todo ese privilegio porque ellos hacían siempre ostentación. El Señor nos sacó de Egipto, cosa que es cierto, el Señor hizo un pacto con nosotros y el Señor tiene que cumplir el pacto, cualquiera sea nuestro comportamiento, nuestra conducta. Es decir, la obligación de cumplir el pacto para este pueblo era que el Señor tenía que cumplirlo, pero ellos podían hacer lo que quisieran. La parte del pacto de ellos no existía. Es durísima esta comparación, porque el Señor les está diciendo: miren que yo no soy solo el Señor de ustedes, yo soy el Señor de todas las naciones, y a ustedes los he sacado de Egipto, pero he sacado a los etíopes, he sacado a los filisteos, es decir, todas esas emigraciones han sido porque yo lo he dispuesto o yo lo he permitido. Algún comentarista dice lo siguiente con respecto a este versículo: es imposible decir algo tan duro en menos palabras. De un golpe Amós tira por tierra todo privilegio. Lo que Israel considera como un episodio único y exclusivo en la historia universal, su salida de Egipto, es puesto al mismo nivel de las emigraciones de filisteos y otros pueblos. Es decir, el Señor está demostrando acá, el Señor en su ira, el Señor en su dolor está demostrándole: yo a ustedes los amo, pero yo dispongo de todos los sucesos que ocurren en todas las naciones. Bajen su cabeza, bajen ese orgullo por ser mi pueblo y obedézcanme. Tremendo, tremendo este versículo. Creo, inclusive es considerado como uno de los más duros que hay en el Antiguo Testamento hacia el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, importante lo que estás explicando, porque si uno no entiende o no va a alguna referencia para saber qué significan estos nombres, ¿no? No son solo lugares geográficos ni los nombres del pueblo. Ahí lo único que podemos reconocer es lo de donde dice: ¿acaso no saqué de Egipto a Israel? Pero también está hablando de que sacó a los filisteos, que sacó el peligro de Egipto y que los salvó tantas veces como cuando sacó a los sirios. Si ellos a han los sirios también los sacó, a los sirios, que eran los arameos, también los sacó del lugar donde estaban y los puso donde estaban. Es decir, les dice: miren que yo soy el Dios de las naciones, yo soy el Dios de todos. Ustedes hacen una ostentación de que son mi pueblo, que en realidad lo eran, el pueblo de Dios, pero no me obedecen, no hacen lo que yo. Entonces, el mismo pueblo se va rebajando a nivel de los otros pueblos que no conocen al Señor, ¿no? Y eso es lo que les hace ver Dios en su enojo y en su dolor, seguramente. En su dolor.
Bien. Bueno, pero ni las señales de reprensión, ni los llamados al arrepentimiento fueron atendidos. Y lo siguiente sería el cautiverio y la devastación, porque tenemos que recordar que los asirios asolaron la ciudad de tal manera que nunca se pudo reedificar. Dejaron unas pocas personas, trajeron otros pueblos cautivos, estamos hablando del reino de Israel, que cayó en el año 721, y ahí con el tiempo se formó el pueblo de los samaritanos. Pero los que se fueron nunca volvieron, ¿no? La crueldad y la violencia de los asirios es resaltada inclusive en los libros, no solamente en la Biblia, que es lo fundamental para nosotros, sino también en los libros seculares, en los libros de historia que uno lee de los pueblos antiguos, ¿no? Pero después de estas palabras tan duras, hay palabra de esperanza. Hay palabra de esperanza. Y las palabras, vamos a leer en el capítulo 9, versículos 11 y 12, pero no lo vamos a leer en Amós, sino lo vamos a leer en Hechos. Porque está en el libro de los Hechos, es decir, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 15 de Hechos, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. El apóstol Jacobo, Santiago, está hablando y dice, no sé si lo querés leer vos, Hechos 15, 16, 17. A ver, 16, 17. El capítulo 15. Dice, él está diciendo, con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito, y acaba la cita. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Mira, es maravilloso esto, porque después de tanta dureza y de tanto, porque está hablando de un pueblo que va a ser exterminado, ¿no? Claro. Dice, la versión que yo tengo es, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Quién viene del tabernáculo de David, de la generación de David? ¿Quién viene muchos siglos después? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se levanta el tabernáculo de David o la choza de David, como dice tu versión. Dice el versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahí estamos los gentiles. Acá descubrimos una promesa que es una promesa mesiánica. Claro. Para los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, que dice Isaías, para que la salvación llegue hasta los confines de la tierra. Y acá encontramos otra palabra donde dice, los gentiles somos nosotros. Es decir, ese tabernáculo de David que se levanta una vez y para siempre con nuestro Señor Jesucristo, es para todas las personas del mundo que lo acepten y que crean en él. Tiene un precioso final, ¿no? Porque dentro de tanto dolor siempre va a haber un remanente que va a recibir esa bendición y que esa bendición se va a esparcir hasta los confines de la tierra, como dice el profeta Isaías. Bien. Hermoso, ¿eh? Bien. Así que el final de Amós es una palabra positiva, ¿no es cierto? Sí. Donde dice, restauraré a mi pueblo Israel, plantaré a Israel en su propia tierra. Sí, sí, sigue diciendo otras bendiciones. Yo tomé solamente 2 versículos por el
el tema del tiempo, ¿no? Pero esta me pareció maravillosa porque habla justamente de la generación de David, que es donde nace nuestro Señor, y habla también de los gentiles, habla de los gentiles, y dice sobre los cuales es invocado mi nombre. Es decir, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, sin mencionar la palabra Mesías, sin mencionar, está indicando siempre hacia el futuro, hacia el día que vino nuestro Señor, para nuestra salvación. Qué bueno, hay que leer, Amós, cuidadosamente, sabiendo esto que está hablando a los dos reinos y entendiendo la proyección mesiánica hasta la figura del Señor. Qué bueno, muy bien. En estas semanas vamos a seguir animando a que se vaya a misión-net.org, porque hay un libro, hay uno de los cursos, de los materiales escritos por vos sobre los profetas, todos los libros de los profetas. Exactamente. Así que, buenísimo. Y el jueves que viene seguiremos con otros profetas, ¿no es cierto? El jueves que viene vamos a tomar otro, sí. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Elsa. Dios te bendiga mucho. Al contrario, igualmente, Silvia. Bueno, y así terminamos. Volvemos mañana, si Dios quiere, y seguimos con toda la programación de este día. Seguimos orando por Octubrillante el día sábado. Que Dios los bendiga.